Estamos haciendo Radio Universidad Austral de Chile por la 90.1 FM Radio UH, cuando son las 8 de la mañana de este miércoles 16 de septiembre. Estamos junto a Sergio Quinán de la comunidad Quinán Chicuy de la costa valdiviana, del sector Los Pellines. En este caso también Sergio es el vocero de las comunidades Las Quenche de la costa valdiviana. Así que bienvenido, Sergio. Vamos a estar conversando sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en la costa, en el sector de Los Pellines. El día lunes ocurrieron incidentes con carabineros en el predio de la señora María Cristina Ñanco, hechos de represión, y además también tenemos noticias sobre lo que está ocurriendo con las inmobiliarias en el sector de la costa, que posiblemente haya malas noticias, pero ahí vamos a estar conversando con Sergio. Bienvenido, Sergio. Sí, buenos días. Sí, efectivamente el día lunes hubieron hechos de represión en el sector alto de Los Pellines, en el predio de la mía Cristina Ñanco, perdón. Bueno, esto ocurrió por una manifestación que realizaban la gente del sector ante el inminente desalojo de la Alamien de su territorio, de su tierra. Y luego llegó Carabineros y en forma violenta empezó a disparar gases lacrimógenos y a reprimir a la gente que se estaba manifestando. Claro. Sí. Sergio, tú nos acabas de decir un inminente desalojo, o sea, este desalojo va a ocurrir sí o sí. Tenemos entendido que mientras exista el estado de emergencia no se podría hacer ningún tipo de desalojo, ¿cierto? A propósito del tema de la emergencia sanitaria que tenemos y también lo que está pasando en la región de Los Ríos con las altas tasas de contagio. Entonces, ¿qué ocurre con este desalojo? ¿Cuál es la problemática que hay en este caso con el predio de la señora María Cristina Ñanco? Claro, se supone que el desalojo iba a ser ayer, porque terminaba el periodo de pandemia, pero como se extendió, tampoco había claridad ayer si efectivamente iba a aplicar esto para el desalojo. Claro. Y por eso la gente se juntó como para más que nada apoyar a la Alamien y a su familia. Y bueno, por lo que tenemos hasta ahora claro, que claro, el desalojo debería frenarse hasta cuando se levante el estado de excepción, como alrededor de diciembre, creo que son 90 días. Exacto. Y ahí está la libertad de aplicarse el desalojo. Eso es lo que ya prácticamente es un hecho que debería ocurrir, porque hay una sentencia en un tribunal. Ahora, como me gustaría un poco explicar el contexto de este desalojo. Sí, por favor. Para que se entienda. Sí, por favor. Del por qué y por qué la Alamien dice que se resiste al desalojo y se resiste a abandonar su tierra. Claro. Bueno, voy a tratar de ser breve en este tema. Perfecto. La tierra donde la Alamien vive, ella es heredada de sus padres, de su papá, de su familia, por el lado Ñanco. Bueno, esa tierra es un título de merced. Los títulos de merced son tierras reconocidas por el Estado chileno en el tiempo de la pacificación, claro, como tierra mapuche, o sea, es lo que le dejó el Estado como reconocido como tierra indígena a las comunidades en la época de la reducción y de la pacificación. Bueno, señalar que en esos tiempos toda la tierra era, o como hoy en día todo el sur es mapuche, claro. En el tiempo toda la tierra era mapuche, de titularidad y de uso, pero después de la pacificación el Estado declaró fiscal todo el sur en forma unilateral y arbitraria, y luego el Estado entregó pequeñas parcelas a algunas familias mapuches donde se encontraban sus lugares donde vivían, y dejando de lado todo el uso que hacían sobre otros territorios que no estaba su casa o su siembra. Claro. Y en ese caso la gente quedó reducida a pequeños espacios, pero sí reconocidos como por el Estado esos espacios. Y estos son los títulos de merced. Entiendo. Los títulos de merced son reconocidos por el Estado como propiedad mapuche y también están por la actual ley indígena también como reconocidos como tierra mapuche.
Este predio del Alamien es un título de merced, el título de merced de José López Ñanco, entregado en el año 1912 por la Comisión Radicadora. Y bueno, aparte de eso, ella también dentro del título de merced tiene otro título de propiedad que su padre también había inscrito esa tierra en forma autónoma, o sea, en forma individual en el conservador, no me acuerdo cuál es la figura en ese tiempo. Ya. Pero tiene dos papeles que acreditan en la propiedad de esa tierra o la herencia de esa tierra aparte de ella. Claro. El tema es que particulares por el año 1930, inscribieron también un fondo en esa zona donde incluyeron también parte de ese título de merced dentro de supuestamente de ese fondo. Y eso se empezó pasaron los años, ese fondo pasó como de varias manos hasta llegar a 1982, donde fue rematado ese fondo que agarra muchos derechos de muchas también familias, igual como la familia del Alamien, de gente de Curiñanco que también fue afectada a sus títulos de merced y también sus tierras, donde se implantó ese fondo. Y en 1982 María Pía Montaner Levín, una persona de Santiago, adquirió ese fondo en un remate en Santiago, y ahí empiezan como los problemas recientes con esta persona, con las comunidades de acá. María Pía Montaner Levín ha ordenado desalojo desde el año desde los 80, donde adquirió las tierras a diferentes familias en ese sector. El último desalojo fue el año pasado, a la Alamien Rosa Barriento, y parte de ese predio se lo vendió también a Forestal Arauco, que hoy día tiene alrededor de 400 hectáreas, donde también hay solicitaciones de reivindicación de parte de las comunidades de la costa. Y uno de esos lotes, que es el lote A, Forestal Arauco, y el lote B, es lo que quedó y donde está la Alamien Cristina. Claro. Entonces hay dos títulos ahí. Está el título de la propiedad del Fondo de la Esperanza, que se llama, y los títulos del título de merced de la Alamien Cristina Ñanco. Entiendo. Compleja la situación, Sergio. Claro. Bueno, una situación también que se vive muy latente en la Araucanía, y tiene relación con esto, con un proceso histórico por parte del Estado donde ha pasado por encima sobre tierras ancestrales en este caso y sobre el pueblo mapuche. A propósito de esto, Sergio, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando del predio que hoy compone de la señora María Cristina Ñanco? Aproximadamente en lo que se puede ver. La verdad no me recuerdo, creo que son como... me olvidé. Pero sí, son como 40 hectáreas, no estoy seguro, pero como esa cifra más o menos, cercano a esa cifra. Entiendo. Sí, es un predio más pequeño que el que compró Arauco, que son 400 hectáreas. El fondo completo de María Pía Montaner es de 580 hectáreas más o menos. Y claro, en los lotes A y el lote C y los lotes B que quedaron para ella y no lo vendió Arauco, uno de esos a Cristina, y sí, pues un lote pequeño debe ser como 40 hectáreas. Entiendo. Bueno, para terminar, como de explicarte el proceso histórico, la Alamien Cristina siempre vivía en su tierra inconsciente de que había otro dueño, hasta que trató de regularizar, con sus papeles que tenía como de herencia, regularizarlo por vía nacional, que la vía más corta. Claro. Y ahí fue cuando encontró la oposición de María Pía Montaner. María Pía Montaner le hizo un juicio precario, que los juicios precarios son cuando tú prestas un terreno a una persona y que sabes que es tuyo ese terreno, y le hace una especie de ese tipo de juicio, y es rápido y para poder hacer un desalojo pronto. Claro. Pero ese juicio precario no podía ser aplicado porque ella tiene papeles. Pero resulta que la defensa de la Alamien Cristina fue ineficiente en defenderla, no sabemos por qué razones. Algunos señalan que también había una colusión ahí entre los abogados que la apoyaban a ella con los Montaner, por lo raro de que se hubiese sido un buen abogado con un papel que hubiese ingresado, hubiese frenado este tema, pero no hizo ninguna intención de defender a la Alamien, los abogados que la apoyaron, y por eso hoy día se encuentra con ese juicio perdido y sin posibilidad de accionar judicialmente, porque ya todas las instancias se agotaron y los abogados que la apoyaron no hicieron nada para poder defenderla. Entiendo. Sergio Quinán, representante de las comunidades lafkenches de la costa valdiviana para Radio Universidad Austral de Chile. Sergio, la situación entonces es un inminente desalojo que no va a ser ahora por el tema de
del estado de emergencia, ¿cierto? Que se prolonga por 90 días más, pero en diciembre ya se estaría dando este desalojo. ¿Hay algún tipo de solución por parte de la autoridad respecto a esto? Y con esto me refiero en el amplio espectro de las autoridades. Puedo hablar desde el intendente, desde la municipalidad o hasta también de la Corporación Nacional del Desarrollo Indígena, la CONADI. ¿Hay algún tipo de pronunciamiento, algún tipo de preocupación? Porque estamos dejando, en este caso, se está dejando una persona sin vivienda. Y sin su fondo y con todo con todos los antecedentes que tú nos manifiestas por acá, donde ella tenía un título, donde se comprobaba que estas tierras eran herencia. Entonces, ¿qué pasa con las autoridades en este sentido? ¿Hay algún tipo de acercamiento, de muestra de solidaridad, por ejemplo? No, la verdad que no se ha visto, a pesar de que muchas veces le ha solicitado audiencia al intendente, no se ha presentado. El gobernador el otro día andó por acá y habló con la gente que estaba más directamente como en su caso, pero solamente no llegó a ninguna cosa más concreta. El municipio tampoco se ha visto. Y claro, si bien aquí hay un fallo judicial, y es lo que también el intendente el año pasado señalaba, que ellos no podían instruir los fallos judiciales, sí, pues eso igual es verdad, pero aquí hay un tema histórico de parte del Estado, una responsabilidad, porque estas tierras fueron usurpadas habiendo títulos de la gente, y el Estado privilegió favorecer los derechos de los extranjeros que vinieron a hacerse con papeles a la tierra, sobre los papeles y también el uso ancestral de las comunidades. Claro. Eso ha sido una constante histórica, porque no solamente ha habido este juicio, sino que han habido muchos juicios por ese problema de deslindes con el Fondo de Esperanza y otras comunidades de Puñanco, y en ningún fallo histórico ha habido ningún tribunal ha dado a favor de las comunidades, siempre han dado a favor del extranjero, del Winca. Entonces ahí hay un trato histórico de discriminación y de racismo de parte del Estado, porque me imagino que eso pasa en todos lados. Yo me imagino que empezamos a revisar los fallos históricos de disputa de tierra entre mapuche y extranjeros. La mayoría de los fallos son a favor de los extranjeros y en medio de la gente mapuche, siendo la gente mapuche viviente de los territorios y los extranjeros gente que viene de afuera, e incluso ni siquiera son tierras que a veces necesitan ellos o las reclaman porque necesitan un lugar donde vivir, sino que simplemente para hacer especulación de negocio, para hacerse un negocio. En el caso acá de María Mía Montaner Levín, que vive en Santiago y que vive cómodamente ya, no necesita esta tierra solamente para ganar dinero. En cambio, del uso que la gente que le da a la tierra acá es una necesidad y también es su derecho histórico, porque siempre ha vivido acá. Como que ese derecho pesa menos ante el Estado que el derecho de propiedad de alguien que quiera simplemente hacer un negocio. Entonces, aquí hay una responsabilidad histórica del Estado, más allá de que haya un juicio y que ese juicio no pueda intervenir. Aquí está la responsabilidad histórica del Estado, porque hemos llegado a esto, no porque el tribunal tal vez dentro de su legalidad actuó bien, pero ¿quién hizo esas leyes? Claro. ¿O quién creó todo un sistema que pueda, como dijera, privilegiar ciertos derechos de unos por desmedro de los derechos de otros? Entonces aquí hay claramente una actitud, todo un aparataje estatal que estaba a favor de desmerecer los derechos del pueblo mapuche y privilegiar los derechos de gente extranjera. Entonces aquí hay una representación histórica del Estado, y no puede decir el gobierno o el intendente que aquí hay un conflicto entre privados, o que es un tema como de un juicio de un tema judicial y abstenerse y decir que no tiene responsabilidad. Aquí el Estado tiene toda la responsabilidad de lo que está pasando. Claro, y además como la responsabilidad que tiene el Estado también tiene que ver con un tema quizás de voluntad política. Se está desalojando una persona también de tercera edad. O sea, claro, por si la gente no sabe y nos está escuchando en este momento, la señora María Cristina Ñanco, una persona de tercera edad. Entonces, claro, estás dejando sin vivienda y sin su predio y sin su tierra que históricamente le ha pertenecido a ella y a su familia. Claro. Y sumado a eso, en momentos de una crisis social y económica que vive el país, y además de una crisis sanitaria. O sea, acá el Estado tiene algo que decir al respecto de lo que está pasando. Entonces es preocupante un poco la situación.
Claro, un tema de derechos humanos también. Totalmente de acuerdo. Exacto. ¿Qué medidas por lo menos esperan tomar en el corto plazo con esta situación, Sergio? Quizás la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es que la justicia chilena ya no puede resolver nada. O sea, aquí hasta la fecha del desalojo lo que queda es la presión mediática y tocar todas las puertas y hacer utilizar todas las formas de visibilización de este tema y de que se escuche el reclamo de esta familia, o sea, y que se haga justicia más que nada de justicia jurídica, que en este caso existe una justicia jurídica que dijo que el Alamín no tiene derecho sobre su tierra y sí tiene derecho en el extranjero, pero hablemos de justicia de verdad, más allá de la justicia jurídica. Que se haga justicia de verdad. Exacto. Y que los que tienen derecho real sobre en este caso esta tierra no se les quite su derecho. Exacto. Eso nos queda de hacer hasta esa fecha y luego hay una actitud también de la familia de resistir el desalojo porque no están dispuestos a entregar su tierra porque es su tierra. Claro. Y eso también nosotros lo respetamos y también lo vamos a apoyar como comunidades. Sí, exacto. O sea, tú nos hiciste una contextualización súper buena respecto a lo que pasa por lo menos en el predio de la señora María Cristina Ñanco. Sergio, María Pía Montaner, no hay señales de ella, no va a terreno, no ha ido a conversar sobre la problemática de lo que está ocurriendo ahí en el sector de los Pellines, solo desde Santiago. Sí, yo le he consultado a la gente si alguien la conoce. Acá nadie la conoce. De hecho, no sé si alguna vez en su vida ha visitado este sector. Pero ella no se le conoce acá, solamente sus acciones de desalojo que ha hecho desde Santiago. Entiendo. Curioso, o sea, cómo toma las decisiones y además de que se haya hecho con el predio, en este caso, en un remate. Claro, un remate en el tiempo cuando Julio Ponce Lerú era presidente de la Corfo, fue que fue rematado este predio. Claro. Bien, Sergio, entonces nosotros vamos a estar atentos y atentas a lo que está ocurriendo ahí en el predio de la señora María Cristina Ñanco, los hechos de represiones que se vivieron el día lunes, donde también... Sí, me refería a ese tema también. Sí, estaría bueno que nos refiramos un poquito a eso para que nos puedas contar y contextualizar, porque los hechos de represión también terminó con un vecino, en este caso preso y con lesiones. Si nos puedes contar un poco sobre eso. Claro, un vecino que tampoco estaba en la situación de la manifestación, la verdad. Él es un vecino que vive, que trabaja continuamente en los altos del cerro, trabajo agrícola y trabajo de campo. Claro. Con sus bueyes, haciendo leña y con sus animales. Ese es el trabajo que hace Luis, me olvidé el nombre. Luis Alarcón. Luis Alarcón, sí, el Luis. No, yo lo ubico a él también. Él es de la familia de acá igual. Y claro, pues él de repente salió a la calle y en su vehículo y Carabineros lo pescó y le pidió el carnet, no lo tenía, por lo que él cuenta, y lo empezaron a golpear. Y lo golpearon, lo llevaron a un vehículo y de ahí lo llevaron para Valdivia, lo llevaron a contratar lesiones, como él dice, le dijeron que no diga que estaba lesionado, lo amenazaron. Y lo tuvieron detenido todo el día y al no poder comprobarle nada porque él ni siquiera andaba encapuchado ni nada. Claro. Y entonces no tuvieron forma de incriminarlo en nada y tuvieron que soltarlo. Y también por la presión de nosotros allá en la comisaría, que tampoco lo íbamos a dejar solo. Pues sabíamos que él no tiene que ver en ese tema, y Carabinero pescó a cualquier persona nomás y como lo hacen en otros lados, acá no hemos visto tan... Pero nada, acá ahora vemos el actuar de Carabinero completamente fuera de protocolo también, porque imagino que ellos tienen leyes que lo regulan. No sé si alguien se hace cargo de que respeten sus propias leyes, parece que no. Lo dejan actuar libremente, con impunidad. Y nada, pues ahí vamos a ver, vamos a conversar hoy día también qué vamos a hacer con ese tema. También nosotros, la comunidad, vamos a apoyar a Luis y no vamos a dejar solo, y tampoco vamos a dejar que esto quede impune tampoco, pues si Carabinero igual actuó en forma ilegal, por lo tanto también con Carabinero tiene que asumir sus ilegalidades que ha cometido, sus delitos. Aquí hay delitos de parte de Carabinero y eso nosotros vamos a seguir, y tiene que haber al menos una sanción, o al menos que hay vamos a proceder a hacer una denuncia también por este tema. Perfecto, Sergio. Y Sergio, ya finalizando, nos quedan unos poquitos minutos antes de que empiece el programa que viene ahora a las 8:30.
Me contabas fuera del aire de lo que iba el proceso, por lo menos con la inmobiliaria. No hay muy buenas noticias y queremos saber un poco sobre eso y que nos puedas contextualizar de lo que va a ocurrir posiblemente con las inmobiliarias que van a poder volver a trabajar en el sector costero. Claro, nosotros tuvimos una reunión hoy día con la gente de la SMA, la Superintendencia de Medio Ambiente y la Fiscalía de la SMA en Santiago, los abogados. Y bueno, nuestros abogados también. Claro, llegamos nosotros le consultamos qué pasa con los 15 días, básicamente. Bueno, hay varios temas. Por ejemplo, se cumple los 15 días este jueves. Se supone que podían solicitarse 15 días más, pero me dicen que no se puede porque ellos no tienen antecedente para iniciar el proceso sancionatorio. ¿Qué significa? Que el proceso sancionatorio significa que ellos deberían ingresar a la evaluación ambiental, pero no lo hicieron, por lo tanto evadieron el sistema de evaluación ambiental y habría que sancionarlo. Claro. Pero ellos sí dicen que lo van a hacer ingresar a la evaluación ambiental, pero no lo van a sancionar. Yo creo que las dos cosas son pegadas, no pueden separarlas, pero ellos supuestamente sí pueden. Y eso es lo que van a hacer, y por lo tanto no se van a poder aplicar 15 días más hasta que, y claro, las empresas van a quedar libres de poder trabajar desde el día 17 hasta que ellos no ingresen al SEA, supuestamente la otra semana. Entonces ahí nosotros estamos en la preocupación de cómo permitimos, cómo la SMA no se ha preocupado de todo el daño que ha hecho hasta ahora a la empresa y le va a permitir seguir trabajando. No han resguardado en este caso a las personas y no han preveído eso y pienso que han hecho la verdad que pienso que han hecho un pésimo trabajo. La SMA solamente ha funcionado porque nosotros lo hemos ejercido presión, porque desde un comienzo ha habido una negligencia de este organismo, que de hecho el recurso de protección es precisamente porque ellos no han hecho su trabajo. Exacto. Porque tuvimos que en forma judicializarlo para poder hacerlos trabajar, y aún así no continúan con su deficiencia de aplicación de su norma, de hacer su trabajo más que nada. Sí, exacto, o sea, una nueva negligencia por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente. Lo que habíamos comentado, la negligencia que había ocurrido con los tres servicios que habían sido interpelados en este recurso de protección. ¿Cuánto tiempo pueden tardar en ingresar a evaluación ambiental entonces? O sea, se acaba esto el 17 de septiembre, ya pueden volver a trabajar en este caso la inmobiliaria, las maquinarias, pero ¿cuánto tiempo puede tardar en ingresar a evaluación ambiental nuevamente para que se paralicen los trabajos? ¿Cuánto le dijeron por lo menos desde la SMA? Bueno, ellos dicen que la otra semana estarían listos con las resoluciones, pero conociendo la SMA, no sé si será tan así. Yo recuerdo cuando hablamos las primeras veces, Sergio, y claro, tú nos decías que ellos decían que sí, dentro de 3 días, 2 días más iba a estar resuelto el asunto, pero pasaron 3 semanas para que se resolviera. Claro, por eso digo que no hay una seguridad de eso. Nosotros vamos a juntarnos hoy día, estamos viendo cómo vamos a afrontar este tema, porque más allá no podemos, por ejemplo, esperar que la SMA los ingrese a evaluación ambiental y confiarnos solamente en eso. Yo creo que tenemos que hacer otras acciones judiciales también para por otras vías lograr que no sean frenadas las obras mientras no ingresan a evaluación ambiental, y también que se aplique el proceso sancionatorio, porque estas empresas, algunas ya llevan más del 50% avanzado su trabajo. Claro. Y por lo tanto el daño que han generado ya es un daño grande. O sea, que no se les sancione igual nos parece preocupante. O sea, sí, ellos tienen que pagar todo el daño que ya han generado, porque ya han generado mucho daño. Exacto. Bien, Sergio, vamos a estar atentos y atentos entonces a lo que esté sucediendo en la costa valdiviana. Son varios los problemas, ¿eh? No es solamente el tema de las inmobiliarias, tiene que ver con un tema de tierras también, el tema del desalojo de la señora María Cristina Ñanco. Son varias cosas las que están pasando en la costa, así que vamos a estar atentos a lo que esté sucediendo. Sergio, si quieres dejar un último mensaje, te dejo un minuto para que puedas darlo. Que señalar que nada, porque que sigamos todos unidos y cada día más unidos también para defender nuestro territorio, a la gente mapuche, de la costa, y que sigamos eso, como generando unión para poder
exigir más que nada nuestros derechos, porque la única forma que tenemos nosotros es la presión y también una sociedad, una comunidad despierta para defender el territorio. Más que nada que nos mantengamos y que nos vayan uniendo más todavía y siendo más conscientes también y más preocupándonos más de nuestro alrededor, como que no dejar ya, yo creo que son tiempos de dejar de vivir el individualismo y ver más allá de nuestro metro cuadrado, porque lo que le pasa a mi vecino me va a afectar a mí también. Claro. Perfecto. Eso básicamente un llamado más a la unidad, como más comunitaria, menos individual, que sigamos en ese camino. Bien, Sergio. También. Perfecto. Eso. Estamos en contacto entonces por cualquier cosa que vaya a estar ocurriendo allá en la costa valdiviana. Ya, muchas gracias. Perfecto. Nosotros seguimos con República de los Ríos.